Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del estudio de orina, cuándo se pide, para qué sirve, qué es lo que tiene la tira reactiva y algún montoncito de cosas más. Así que bueno, la primera diapositiva, como siempre, muestra la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Y bueno, como siempre, insisto con esto, en todos los temas que vamos a ver, cuando desarrollamos un tema, tenemos que mínimamente decir qué es, dónde está, para qué sirve y cómo se mide. En este caso vamos a hablar de la orina. Este esquema que ustedes tienen acá ya es conocido por nosotros porque lo vimos cuando desarrollamos evaluación de la función renal y en definitiva la orina justamente es el resultado de que de todo el proceso que pasa lo que es en la nefrona. Si ustedes ven, la orina es la consecuencia de lo que se filtra, de lo que se reabsorbe, de lo que se secreta y en definitiva lo que termina llegando a lo que es el tarro de orina que el paciente nos va a llevar al laboratorio. Cosas interesantes que nosotros estudiamos. Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que más o menos se filtran 125 mililitros por minuto. Esto en 24 horas hace que aproximadamente por el riñón se filtren 180 litros diarios, de los cuales en 24 horas nosotros solemos orinar 1,5 litros, 2 litros, dependiendo de la ingesta de agua que nosotros tengamos. Si se acuerdan también, el volumen urinario, o sea, la cantidad de orina que yo voy a recoger, ya sea en una orina aislada o en una orina de 24 horas, va a depender de muchas cuestiones, entre ellas la volemia, entre ellas las hormonas, que si ustedes se acuerdan hablamos de la ADH, hablamos de la aldosterona y el manejo que tiene con el agua y con el sodio, y va a depender también de algunos fármacos que nosotros estemos consumiendo. Después también tenemos que pensar que este estudio de la orina eh, parece ser muy inocuo, pero revela una cantidad de información que, bueno, sirve para tomar diferentes conductas terapéuticas. Por ejemplo, em, nos sirve muchísimo porque es como un screening poblacional, porque muchas veces la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente que uno se da cuenta hasta etapas avanzadas. Es por eso que se pide en el carnet de salud donde, entre otras cosas, si se detecta proteínas, se cuantifican, contribuye al diagnóstico de preeclampsia, en lo que es la embarazada, y esto por supuesto que es súper importante porque se toman conductas cuando uno tiene una proteinuria de determinada cuantía en una mujer embarazada. Sirve porque uno puede hacer, por ejemplo, el índice proteinuria-creatininuria para diagnosticar un síndrome nefrótico. Ustedes se acuerdan que el síndrome nefrótico y el nefrítico que vimos en la clase de evaluación renal, una de las cosas que diferenciaban al nefrótico del nefrítico era la cantidad de gramos de proteínas en 24 horas. Y si ustedes se acuerdan, yo puedo evitar hacer la proteinuria de 24 horas porque justamente tengo el índice proteinuria, creatininuria que tiene una correlación bastante interesante con la proteína de 24 horas. Así que con una orina aislada, aplicando el índice proteinuria creatininuria, yo puedo poner en la pista al médico de, bueno, si estamos frente a una persona que tiene un síndrome nefrítico o nefrótico. Y por supuesto que cuando estudiamos el sedimento nos pone en la pista también de posibles infecciones urinarias, porque bueno, vamos a ver algunos leucocitos, podemos llegar a ver algunas em, tricomonas vaginalis, que son protozoarios que uno los ve en enfermedades de transmisión sexual. Es decir, la orina, como dice acá en este último renglón, es un estudio no invasivo, fácil y fácil de obtención y barato. Fácil de obtención, voy a hacer un paréntesis acá, siempre y cuando el paciente pueda orinar por sus propios medios. Hay formas de extraer la orina que es con una sonda vesical o con una talla vesical, que es la punción nada más ni nada menos, directo a la vejiga. Entonces, es un estudio no invasivo, le agregaría acá, siempre y cuando sea por voluntad del paciente a través de la micción voluntaria sin ningún tipo de catéter y ningún tipo de punción suprapúbica. Acá tenemos algunas definiciones. Hablamos de poliuria cuando tenemos una evacuación de orina de más de 2,5 litros diarios. Por el otro lado, la anuria se define cuando el paciente orina en 24 horas menos de 100 mililitros diarios. Oliguria cuando en 24 horas el paciente orina menos de 500 mililitros diarios. ¿Tá? Entre medio de la poliuria y la oliguria tenemos lo que es lo habitual de 1,5 litro y medio día.
¿Ah? Bien, cosas importantes. Nosotros en el laboratorio recibimos muchísimas orinas y no porque sea un estudio barato, fácil, inocuo, no tenemos que sacar importancia, porque muchas veces esta orina llega sin rotular y pareciera que no pasa nada, porque bueno, en el laboratorio como es una orina, la procesan igual. El tema es así, nosotros cada vez que recibimos cualquier muestra de sangre, debemos validarla. Hay cosas que tenemos que chequear, como toda preanalítica, ¿verdad? Pero parece como que a la orina se le resta un poco de importancia porque, bueno, nada, es una orina. Esta orina, o todas las orinas, mejor dicho, deben ser validadas, es decir, tenemos que chequear la preanalítica antes del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver para poder aceptar una orina? Justamente lo que vemos en todas las muestras, que esté correctamente rotulada, que no esté derramada, que traiga una boleta, que el nombre de la boleta coincida con el rótulo que tiene la orina. Vamos a tener que aceptar mínimamente 20 mililitros, aunque vamos a ver que esto en realidad a veces es difícil, porque bueno, hay pacientes que no logran orinar esto. Imagínense que tenemos un paciente en anuria que al día orina menos de 100 mililitros y pedirle 20 es medio difícil. Entonces, frente a estas adversidades nos vemos todos los días porque bueno, es difícil hacer un examen de orina con menos de 20 mililitros, ahora vamos a ver por qué. Obviamente que la orina derramada se va, no se procesa. Em, por supuesto que esto puede tener algún tipo de contaminante, papel higiénico, heces. Eso también hace que nosotros rechacemos la orina y asegurarnos que fue correctamente conservada. Muchas veces los pacientes llegan y te dicen que la orina, en vez de colocarla en la heladera, tuvieron todo el tiempo la orina, no sé, arriba de la mesada, mientras les daba el sol. Entonces, bueno, es una muestra que en realidad todo lo que podría llegar a tener acá, se degradó y no tiene mucho sentido. ¿Qué tipos de orinas hay? Hay un montón. Se llama orina al azar aquella que normalmente se hace recoger al paciente en emergencia, donde justamente no tiene ningún tipo de ayuno, ni es la primera de la mañana, ni nada, es al azar. Un paciente X va a la emergencia y consulta por X motivo y uno le pide una orina, es una orina al azar. Después la ideal, la que siempre se utiliza en policlínico, es la primera orina de la mañana, donde es la ideal, por eso es que se prefiere, porque es la más concentrada y tiene ciertas características que permiten mantener la integridad de todas las sustancias y de todo el sedimento que yo voy a después ver al microscopio. Entonces, la primera de la mañana es la que se prefiere para evaluar en un paciente, por ejemplo, de policlínica de exámenes de rutina. Después está la del chorro medio, que la primera de la mañana se le pide al paciente que lo haga por chorro medio, es decir, tenemos que decirle al paciente que el primer chorro justamente lo deposite en el water y el chorro medio de la micción venga directamente a lo que es ahí no me sale, el frasco, pues ese es el chorro medio. Por supuesto que cuando le pedimos al paciente una orina en emergencia, que es al azar, también vamos a decirle que lo haga por chorro medio. Y esto es porque el primer chorro se encarga de como de limpiar todo lo que hay en la uretra distal, que son muchas células epiteliales y demás que no nos interesan. Entonces, nada, chorro medio es el método más seguro y en realidad que no contamina y permite una mejor visualización del sedimento, claramente. Em, Después tenemos la orina de 24 horas, que ya aprendimos en la clase de evaluación renal, que se utiliza mucho para el clearance de creatinina, para evaluar la proteinuria en 24 horas, pero ustedes ya saben, porque fueron a esa clase o escucharon esa clase, que de esta orina de 24 horas yo puedo obtener estos mismos resultados en una orina simple, por ejemplo, haciendo el índice proteinuria-creatininuria, y puedo, de alguna manera, con fórmulas, y la dosificación de creatininemia, puedo llegar a tener un valor del filtrado glomerular sin necesidad de tener una orina ni en 24 horas ni una orina aislada. Por cateterismo, esto es lo que les decía, para un urocultivo, o por la punción suprapúbica, que bueno, que por supuesto que es mucho más doloroso, se utiliza mucho en niños a veces cuando la orina es muy difícil de recoger, porque bueno, uno nunca sabe cuando el niño tiene ganas de hacer pichi, entonces bueno, se utiliza como prueba para hacerla en niños.
¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando llega una orina al laboratorio? Validarla. Y después el examen propiamente de orina consta de tres instancias, que las tenemos escritas acá. Vamos a empezar a hablar de lo primero que hacemos en el laboratorio, después de validarlo claramente, que es el examen físico. Cuando hablamos de examen físico es simplemente describir lo que nosotros estamos viendo. Esto es un examen muy subjetivo que ya van a ver que para mí quizás este color es un Vogel 2 y para ustedes es un Vogel 3. Ahora vamos a entrar un poquito en el desglose del color. Entonces, una de las primeras, estos exámenes físicos describen las características organolépticas, ¿tá? Por un tema de si quieren hacer algún control de lectura en algún parcial o evaluación, examen físico es igual a características organolépticas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que decir el aspecto. Por supuesto que el aspecto no lo vamos a ver directamente desde el frasco. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar trasvasar toda la orina, o por mínimamente 10-12 mililitros, a un tubo cilindro cónico para poder ver mejor el aspecto. Si ustedes ven bien acá, es un aspecto, en este caso límpido, pero tenemos como este ítem puede tomar como otros nombres. O es límpido, o es ligeramente turbio, o es turbio. Estamos de acuerdo que si nosotros decimos que es turbio, algo le da la turbidez. Entonces, si digo que es turbio, cuando yo mire el sedimento, voy a tener que ver alguna de estos elementos que están escritos acá. Queda como muy incoherente poner de aspecto turbio y sedimento sin particularidades, o sea, no tendría mucho sentido. Entonces, aspecto limpio y ligeramente turbio o turbio. Cuando vamos al color, ¿qué sucede? Se trató de inventar una escala que se llama Vogel, que em, se relaciona con estos cuatro colores acá. Cuando uno dice Vogel 1 es incoloro, es como tener agua en la canilla, más o menos. El Vogel 2 es un amarillo claro, el Vogel 3 es un amarillo oscuro y el Vogel 4 es un color ámbar. Entonces acá donde entra un poco la subjetividad, porque ustedes me podrán decir, bueno, esto es un Vogel 2 y yo les digo, bueno, esto para mí es un Vogel 3. ¿Tá? Y ahora más adelante vamos a relacionarlo un poquito con la densidad, porque ¿qué pasa? Hay un ítem que se valora en la tira reactiva que es la densidad. Cuanto más densa es la orina, es porque de alguna manera menos agua tiene, entonces el color es más oscuro. Y tratamos de colocar un Vogel 3 cuando la orina tiene una densidad mayor a 1020. Cuando la densidad es menor a 1020, uno opta por colocar un Vogel 2, que es el amarillo claro, porque una densidad de 1020 es como que si estuviera un poquitito más diluida, digamos, que un Vogel 3 donde la densidad llega hasta 1030 y da la impresión de que tiene menos agua, está más concentrada. Eso lo vamos a ver ahora con la escala de las tiras reactivas. Esto, por supuesto, no se hace ahora, pero antiguamente uno cuando destapaba la orina, destapaba el frasco, podía llegar a sentir cierto olor fétido que ponía en la pista a alguien que podía llegar a tener la paciente o el paciente una infección urinaria. Claramente esto lo pongo de manera anecdótica. Si nos preguntan por examen físico es aspecto y color, no mucho más. Y acá justamente, si arrancaríamos a analizar esta orina, nosotros podemos decir, bueno, que es un aspecto límpido y es un Vogel 3. Ustedes me dirán, bueno, pero me dijiste que el Vogel 3 uno lo podría relacionar con la densidad y acá no tenemos densidad. Bueno, acá uno le habla desde la experiencia y van a ver que en las orinas hay una el Vogel 3 es que como que se lo pone a todas las orinas, porque al médico no le mueve mucho la aguja si el paciente es Vogel 2 o Vogel 3. No tiene ninguna conducta terapéutica si el paciente tiene un Vogel 2 o un Vogel 3. Así que bueno, ahora más adelante con el tema de la densidad lo vamos a profundizar. Una vez realizado el examen físico, tenemos que pasar al examen químico. Y ya nosotros vimos en algunos otros teóricos estas tiras reactivas, que estas tiras reactivas tienen estos parches que son química seca, que se llaman. Es decir, cuando se coloca esta tira dentro de la orina, lo que empiezan a suceder en las tiras son reacciones químicas. Estas tiras reactivas tienen esta química seca que son parches o almohadillas también que están adheridos a este soporte rígido y que es maleable. Entonces, uno introduce todo lo que es la tira dentro de lo que es este tubo cilindro cónico, que fue lo más parecido que encontré al que les mostré acá arriba, y cuando la retira, tiene que esperar cierta cantidad de segundos.
que está escrito en los insertos para empezar a leer el parche que le interese. ¿Ah? Una vez que uno retira la tira reactiva y espera máximo 2 minutos, que es el parche que más demora en leerse, cuando uno retira la tira reactiva, vieron que ustedes acá tienen una escala de colores que está adosada al frasco, que les va a permitir comparar los colores de la tira con cierta escala de colores del frasco, que ahora lo vamos a ver para qué. Esto es cuando uno lo hace manual. Hoy hay equipos automatizados donde esta tira se coloca directamente en el equipo y el equipo lee la tira reactiva porque tiene un láser. Y lo bueno de esto es que muchas veces uno la tira reactiva no espera el tiempo necesario, cuando lo ideal es esperar, por ejemplo, para esta almohadilla acá, que es la que mide el leucocito, es la primera, mínimamente uno tiene que esperar 2 minutos. Entonces, como uno después juega con la experiencia, que bueno, para algunas cosas está buena la experiencia, para otros medio que nos juega una bala pasada, hace que uno no espere 2 minutos, sino que espere un poquito menos. El equipo automatizado lo que sí hace es respetar, lee esta tira a los 2 minutos, esta almohadilla, perdón, a los 2 minutos, esta si la tiene que ir al minuto y medio, espera 1 minuto y medio, bueno, y así con todo. Es que de verdad respeta todo el tiempo necesario para la lectura de las mismas. ¿Qué es lo que informan las tiras? Todo esto acá. Acá nosotros vamos a tener que diferentes almohadillas son para estos analitos que vamos a ir desglosando ahora en las diapositivas que vienen. Esto es lo que yo les comentaba y esto lo vimos también en esta misma animación, la vimos cuando aprendimos a interpretar la cetonuria en pacientes con cetoacidosis diabética, que yo les mostraba el parche de cuerpos cetónicos, cómo pasaba por encima de esta escala de colores para de alguna manera uno lo pudiera ir comparando. Acá se los traigo simplemente para que ustedes vean, por ejemplo, cómo debajo de cada almohadilla, debajo de cada rectángulo del nombre, tenemos los segundos que debemos esperar para leer la tira. Entonces ustedes van viendo que para la bilirruina, con 30 segundos que yo espere la tira una vez de sumergida, ¿verdad? Espero 30 segundos y leo. Para los cuerpos cetónicos tengo que esperar 40 segundos. Es por eso que la tira se empieza a leer de abajo hacia arriba, porque ustedes van a ver que los segundos van creciendo, hasta llegar al de los leucocitos, que son 120 segundos. Y después en realidad acá seguir con el razonamiento, ¿no? Este color, ¿a qué color se parece de estos dos? ¿No? Uno puede decir, para mí me parece más 2, a mí me parece más 3, y bueno, acá es lo subjetivo que tienen estas tiras, ¿no? Estamos en un problema si alguien ve este color y alguien de ustedes ve este otro, ¿no? Ahí estaríamos en problema, pero siempre es como que si lo comparamos con dos compañeros pueden llegar a ver valores muy, muy, muy cercanos uno al lado del otro. Después ustedes ven acá, por ejemplo, de la densidad. Ustedes tienen diferentes colores, vieron que el cuerpo cetónico es este. El de la densidad es el de arriba, que si uno lo intenta comparar, ustedes me podrán decir, bueno, para mí es 1030, ¿y yo qué quieren que les diga? Sí, es 1030, en este caso es 1030, porque me parece que está para 1025, no. Entonces, este parche acá que me dice que la densidad, yo lo interpreto así, esto es una foto, ojo, puede ser 1030, entonces yo digo, si es 1030, puede corresponder a un Vogel 3, porque 1030 me dice que la densidad, o sea, está muy concentrada esta orina. Pero tranqui que lo agarré como ejemplo ahora para ir viendo. Después, ¿qué más tenemos? También estamos de acuerdo que este parche yo lo tengo que tener al nivel de este renglón, ¿verdad? Acá estamos haciendo el ejercicio porque, bueno, porque pintó. Entonces, cuerpos cetónicos, tenemos densidad y tenemos sangre, ¿tá? Nadie tiene duda que tenemos más 3 cruces de sangre. Es más, si hago zoom acá, vemos que sí, 3 cruces seguro. Y así es como uno va ir informando cada uno de estos componentes, mirando la tira reactiva y mirando la escala de colores. También tenemos que saber que estas tiras reactivas nosotros tenemos que controlarlas y estas tiras reactivas no están en cualquier lugar. Ustedes van a ver que este soporte donde están las tiras, es negro, pero no es porque sea un capricho, sino que de alguna manera el color negro ayudan a protegerlo de la luz. Es como que están en un ambiente cerrado, oscuro, donde la luz no puede de alguna manera deteriorar todo lo que es la almohadilla o la química seca. Van a ver también que cuando abren alguna de las frascos, adentro tienen, sí, literal, un sobrecito con perlas para que justamente evitar toda la humedad. Esto es lo que hablaba de los recipientes opacos para
de alguna manera que la luz no interfiera, y todas las tiras deben ser chequeadas con controles positivos y negativos, donde justamente antes de utilizar un frasco, uno debería agarrar una tira reactiva, embeber la tira reactiva en el control positivo y otra tira en el control negativo y ver efectivamente si se pinta lo que se tiene que pintar. Eso es lo que se debería hacer habitualmente con las tiras reactivas, ¿nada? A pasarles un control para, como toda prueba de laboratorio, para garantizar la confiabilidad de los resultados. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo que tienen las tiras y qué sucede en el parche para que se dé la reacción y cambie de color. Nosotros podemos hacer, tenemos varias cosas que informan las tiras y nos ponen en la pista de ciertas cuestiones. Por ejemplo, tenemos parámetros que nos ponen en la pista que el paciente puede tener una infección, nos ponen en la pista de la función, cómo está la función de la nefrona, de ese riñón, nos ponen en la pista si hay también, además de infección, lesión, y nos ponen en la pista cómo está el medio interno, porque bueno, hay pacientes que tienen descontroles metabólicos, como por ejemplo puede ser una cetoacidosis diabética, y yo voy a tener glucosuria y posiblemente también tenga cetonuria. Entonces, tenemos como, cuando uno junta, ¿no? Varios ítems, se da cuenta de que, bueno, es muy orientativo el examen de orina para tomar decisiones. Entonces vamos a empezar uno por uno, de arriba hacia abajo, y vamos a ir analizándolo. Los primeros dos, esto no es para que se lo aprendan de memoria el orden, ¿no? Simplemente es para ir analizando uno por uno, ir viendo cómo se relaciona esto de acá con la tira, y acá a la derecha va a aparecer el fundamento de por qué el color de la almohadilla. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a inventarnos un caso, un sexo femenino de 30 años, disuria, tenesmo y urgencia mixolar, o sea, un síndrome urinario bajo. Uno piensa claramente que es una infección urinaria. ¿Cómo vamos a ver estos parches pintados? De la siguiente manera. Los leucocitos, cuando pasan de este color, esta vendría a ser la tira control, esta vendría a ser la tira que se pasó por la orina. Obviamente que esto lo hice yo porque no tenía justo la orina con leucocitos. Pero ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo detecta la tira? ¿Cómo la almohadilla sabe que acá hay leucocitos específicamente? Bueno, debemos recordar que los leucocitos tienen en diferentes lisosomas determinadas enzimas, que en este caso se llaman estearasas, que rompen enlaces ésteres. Entonces, ¿qué es lo que hace el parche? Le pone acá parches con ésteres. Entonces, si hay leucocitos, por ende va a haber estearasas, por ende las estearasas van a desdoblar este enlace éster y esto va a tomar un determinado color. ¿Tá? Cuando vemos este color violeta, que es un violeta furioso, si lo compararíamos con el dorso de donde está la escala de colores, vamos a ver que este violeta vendría a ser como +4 o +5 cruces. Que esto es interesante porque si a mí la tira reactiva me dice que tiene leucocitos, lógicamente que en el sedimento yo los tendría que ir a encontrar. Sería muy discordante informar un examen de orina con el parche de leucocitos positivo y no tener leucocitos en el sedimento. ¿Ah? Eso sería como algo muy discordante. ¿Qué pasa? También tenemos el parche de los nitritos. Tenemos que saber que hay diferentes tipos de bacterias, las más comunes de las infecciones urinarias, la Escherichia coli, pero hay más, que tienen la particularidad de desdoblar el nitrato a nitrito. Son bacterias nitrificantes lo que sucede. Entonces, estos nitritos que la bacteria forma en la vejiga, mientras está colonizando ahí parte de la uretra, vejiga y demás, los nitratos lo transforma en nitritos y estos nitritos son los que detecta esta tira reactiva. Lo interesante de esto es que para que la bacteria transforme en la vejiga nuestra, en la uretra nuestra, los nitratos a los nitritos, el paciente mínimamente debe tener una retención mínima de 4 horas. Entonces nos pueden preguntar cuáles son los requisitos, ¿tá? Para realizar un examen de orina donde se sospecha infección urinaria. A ver, todo vamos a decir uro, va a ser urocultivo, claramente porque nos dice el nombre y apellido de la bacteria y a qué es sensible. Pero cuando hablamos de la tira reactiva, si yo quiero que los nitritos me den positivo, mínimamente la orina debe haber estado en la vejiga 4 horas para que todas estas bacterias puedan transformar los nitratos a nitritos, que es lo que termina detectando la tira reactiva. Parámetros de infección, le hacemos una cruz y seguimos adelante. Hablamos de estos dos, vamos a hablar del pH y de la densidad. Tenemos que
ya lo hablamos también nosotros, que el riñón, a través de sus células intercaladas, puede eliminar hidrogeniones dependiendo de cómo está el medio interno. Entonces lo que sucede, lo que hay en esta almohadilla, son dos indicadores de pH. Uno es el rojo de metilo y el otro es el azul de bromotimol, que están acá. Dependiendo de la cantidad de hidrogeniones que estén en la orina, este color va a tomar un color u otro color dependiendo justamente de la cantidad de hidrogeniones. Lo interesante de esto es que el pH que cubren estos dos indicadores va entre un pH de 5 y un pH de 9. Por otro lado, esto es la de la densidad, que nosotros ya venimos conversando con el tema del Vogel, es la capacidad de concentración. La concentración de la orina, si ustedes se acuerdan, está dada principalmente por el estado de hidratación o deshidratación del paciente, pero también hablamos de diferentes hormonas cuando estudiamos evaluación de la función renal. Estas dos hormonas nosotros las vamos a profundizar cuando hablemos del metabolismo del agua y el metabolismo del sodio. Pero tenemos que saber que juegan un papel importante en la concentración. ¿Por qué? Porque la antidiurética y la aldosterona, en suma, en definitiva, cuando están aumentadas, lo que hacen es, de alguna manera, traer mucha agua hacia el medio interno. Entonces el paciente orina poco, pero muy concentrado. Entonces es de esperar una densidad alta. Esto no pasa siempre, no es que 1030 sea, por ejemplo, un Vogel 3, porque no estaría correcto hacer esa correlación. Pero lo que sí vemos es que normalmente las que son Vogel 3 tienen una densidad de 1030. ¿Ah? Puntualmente lo que hacen cuando todos los iones, la ureas, todos los solutos reaccionan acá con la almohadilla, generan un cambio de pK, ¿ya? En lo que son en la tira, y bueno, nada, eso es lo que genera el cambio de color, que después vamos a comparar nosotros con la escala de colores del dorso de lo que es el frasco donde están estas tiras. ¿Ah? Parámetros de función. Esto se los voy cliqueando porque, bueno, nada, me pareció más interactivo, pero bueno, sepan que hay preguntas que nos pueden hacer. Bueno, enumere cuáles son los parámetros de infección. Enumere cuáles son los parámetros de función. No sé si no tendría mucho sentido que nos pidan específicamente qué hace el parche, ¿no? Porque hay parches que, bueno, son como más intuitivos y son los que más se pueden llegar a preguntar. Por ejemplo, el de los nitritos o el de los leucocitos que detecta las esterasas. Pero después hay otras que, bueno, el cambio de pKa de las sustancias de la tira en contacto con los analitos, ¿no? Son como más rebuscados. Yo se los doy igual porque, bueno, estamos hablando de orina, estamos hablando de las tiras reactivas y mínimamente, por lo menos para que quede escrito en el PowerPoint, lo tenemos que hacer. Para la práctica diaria. Nosotros lo que más manejamos es, dependiendo de lo que me da positivo o negativo acá, uno se pone en la pista en estos parámetros. No nos ponemos a pensar en el laboratorio, ah, bueno, el rojo de metilo entonces reaccionó con los hidrogeniones. No, eso ya no, lo estudiamos una vez para saberlo, pero no mucho más. Bien, vamos a hablar un poquito ahora del urobilinógeno y de la bilirrubina. La bilirrubina y el urobilinógeno nosotros lo vamos a profundizar mucho más cuando veamos funcional renal. Funcional renal, no, perdón, funcional hepático. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la bilirrubina? Este parche acá detecta solamente la bilirrubina conjugada o directa. Entonces, si nosotros tenemos una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, no vamos a ver este parche pintado. Cuando tenemos una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa es la que pasa la barrera de filtración porque es más soluble. Y vamos a aprender cuando veamos funcional hepático que la bilirrubina aumentada nos puede poner en la pista de que hay algo, por ejemplo, de obstructivo, ¿tá? Puede ser una colangitis, puede también tener asociado parámetros de lesión y pensar que es una hepatitis. Va a depender mucho de la clínica del paciente. ¿Qué es lo que sucede acá? Este parche acá tiene una sal que se llama diazonio, que cuando viene la bilirrubina reacciona con esta sal de diazonio y cambia el color. Obviamente el color lo vamos a verificar con la escala de colores. Hay algo interesante que se llama reacción de iodo de Smith, que cuando tenemos una orina que tiene bilirrubina,
lo que se hace es tomar la orina y colocarle unas gotas de yodo. ¿Qué pasa? Si hay bilirrubina, cuando se le agrega el yodo, la bilirrubina se oxida a biliverdina. Entonces queda como este anillo color verde que, además de verlo por la tira, es un gesto que se hace en el laboratorio porque muchas veces las orinas son pigmentadas y este parche se pinta, pero no se pinta porque haya bilirrubina, sino porque justamente la orina es pigmentada. ¿Cómo salgo de la duda si acá hay bilirrubina? Agarro el yodo, coloco 4, 5, 6, 7 gotitas acá en lo que es la parte más superior, digamos, y si hay bilirrubina, se va a desdoblar a biliverdina y vamos a ver este color verde. Esto se llama reacción de yodo de Smith. Después vamos a ver también, cuando veamos funcionar el enzimograma hepático, el urobilinógeno, que el urobilinógeno no es nada más ni nada menos que la degradación de la bilirrubina en lo que es el intestino. Entonces, ¿qué sucede? El urobilinógeno puede agarrar varios caminos, o puede excretarse, o puede terminar de metabolizarse en lo que es el intestino, o puede reabsorberse. Cuando se reabsorbe es que nosotros lo encontramos en la orina. Después vamos a ver que un urobilinógeno aumentado puede ponernos en la pista a, por ejemplo, un daño hepático, porque el hígado cuando está dañado no es capaz de tomar ese urobilinógeno de la sangre y uno termina excretando más por la orina y yo veo este parche más pintado furiosamente que lo normal. Pero tranqui, que es normal encontrar urobilinógeno en la orina, pero bueno, cuando está aumentado nos ponen la pista o que el hígado no está funcionando correctamente porque no lo está captando, o tenemos que pensar algo que está llegando muchísima bilirrubina por alguna cuestión al duodeno. Entonces, si tengo más bilirrubina, voy a tener más urobilinógeno. Pero eso lo vamos a especificar cuando veamos funcionar el sismograma hepático. Bilirrubina y urobilinógeno, estamos prontos. Vamos a hablar ahora un poquito de las proteínas. ¿Qué sucede? Hay un parche, que justamente es el parche de las proteínas, que tenemos que saber que es más sensible a la albúmina. ¿Tá? Lo interesante de esto es que las proteínas, al tener cargas negativas, cuando las proteínas toman contacto con este parche tiene un indicador de pH que justamente cambia el color cuando las proteínas caen sobre él. Es más sensible a la albúmina y hay algo interesante también que la sensibilidad, es decir, se empieza a pintar cuando la proteinuria es mayor a 20 miligramos de cilitro. Después vamos a tener diferentes colores, por supuesto, que nos van a decir, cuando lo comparamos con el dorso del frasco, una cruz, o sea, un color más tenue. Vamos a compararlo y vamos a llegar a la conclusión de que una cruz es dos cruces, es tres cruces, es cuatro cruces, y al lado nos pone más o menos aproximadamente qué cantidad de proteinuria hay a la vuelta. Esto está bueno, pero nosotros debemos cuantificarlo por el método automatizado, ¿ah? Porque el método automatizado nos va a decir específicamente cuánto tiene. Ustedes ven acá que acá entre una cruz y dos cruces me salta de 30 a 100. Y si el paciente tiene 35, ¿tá? No, capaz que uno ve el más 2 y dice tiene 100 miligramos de cilitro, pero en realidad tiene apenas elevado de mayor de 30. Entonces, saber que cuando esto se pinta, nosotros tenemos que confirmarlo por método automatizado para justamente brindar un resultado más confiable, porque capaz eventualmente ese paciente va a seguir trayendo orinas para ver cómo si sigue expulsando proteínas o no, y bueno, es mucho más comparable tener un resultado por método automatizado que solamente comparar por tiras. ¿Tá? Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la sangre. Acá tenemos un parche que cuando los eritrocitos tocan este parche se lisan. Entonces la hemoglobina libre de alguna manera reacciona con un compuesto que se llama peróxido y genera este color. ¿Ah? Puede generar este color o puede ver también diferentes manchitas, no ser este verde furioso que hay acá, sino que puede haber algún tipo de manchitas acá. Este parche detecta la hemoglobina libre que hay a la vuelta o detecta los eritrocitos. Cuando los eritrocitos tocan acá, se lisan y la hemoglobina obviamente queda libre para reaccionar con este peróxido acá. Hay algo interesante que les pueden preguntar, excluir a las mujeres que están en su periodo, ¿tá? Porque justamente em,
puede llegar a haber sangre acá, pero es por contaminación de la orina con sangre del periodo, que bueno, no estaría siendo fiel. Así que cosas interesantes cuando vamos a hacer un examen de orina a una mujer, decirle que lo recoja fuera del periodo para evitar resultados que de verdad son erróneos. ¿Tá? Esto ya se lo dije, los eritrocitos intactos se lisan con la tira. Cosas importantes también. ¿Se acuerdan que les dije? Si esto a mí me da que tiene leucocitos, ¿tá? Porque se me pintó del violeta furioso, estos leucocitos yo los voy a ir a buscar a lo que es el sedimento. Pero muchas veces pasa que el paciente tiene una hemólisis intravascular y la hemoglobina se filtra por el glomérulo y es hemoglobina lo que hace cambiar este color. Entonces cuando voy a ver el sedimento no veo glóbulos rojos. Eso sí puede pasar, porque bueno, en realidad no hay glóbulos rojos en la orina. Lo que hay es un pasaje de hemoglobina que hace que esto se cambie de color. También es interesante saber que por ejemplo, cuando yo demoro muchísimo en procesar la orina, ¿tá? Los glóbulos rojos se lisan en la orina, porque justamente están expuestos a un pH que no es el normal, hay diferentes osmolaridades que hacen que el agua entre y salga del eritrocito y eso puede hacer que exploten, ¿tá? Porque bueno, hay un cambio de osmolaridad que hace que entre agua para el citoplasma del eritrocito y puede ser, ¿tá? Que yo no vea eritrocitos pero no porque no los tenga, sino porque me demoré en procesar la orina. Entonces, cuestiones interesantes que hay que tener en cuenta cuando llega una orina y a quién le tenemos que dar algunos datos para evitar malas interpretaciones. Parámetros de lesión, listo. Y después tenemos los cuerpos cetónicos, que esto lo habíamos conversado cuando hablamos el metabolismo de los hidratos de carbono. Nosotros hablamos de dos cuestiones, ¿se acuerdan? Del polvo de rotera y de la tierra activa de orina, que dijimos que el mecanismo por el cual los cuerpos cetónicos son detectados es el mismo, es porque el acetoacetato, ¿se acuerdan de los tres cuerpos cetónicos que hay? El acetoacetato es el que de verdad termina de alguna manera reaccionando con el nitroprusiato de sodio, que es el que está acá en lo que es esta tira reactiva en esta almohadilla. Y acá vamos a tener diferentes colores, como les mostré recién en lo que es el frasco, la escala de colores que se informa del 1 al 4. Así que los cuerpos cetónicos también forman parte de nuestra tira reactiva y el fundamento del método es exactamente el mismo que el polvo de rotera que vimos en la clase de hidratos de carbono. La glucosa, cosas interesantes de la glucosa. Nosotros habíamos hablado en su momento, creo que viene otra, sí. Nosotros habíamos hablado en su momento que cuando detectamos la glucosa o glucosuria en este caso, se utilizaba un método que es la glucosa oxidasa peroxidasa, que se utilizaba en equipos automatizados, pero ese método también está como química seca en este parche. Entonces lo que sucede es cuando viene la glucosa, la molécula de glucosa, reacciona con este parche, porque en este parche están las enzimas que de alguna manera van a desdoblar la glucosa y van a generar color. Este color, por supuesto, lo vamos a comparar con la escala de colores, pero al igual que las proteínas, yo lo debo cuantificar en el equipo automatizado para decir el valor de glucosuria exacto. ¿Tá? ¿Cuándo empiezo a ver glucosuria? Cuando supero el umbral de reabsorción renal, que lo estudiamos en la clase de los hidratos de carbono, que son 180 miligramos de cilitro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando pasamos este valor de sangre, de glucosa en sangre, al túbulo contorneado proximal, excede la reabsorción y bueno, empezamos a encontrar glucosa en la orina? Esto acá en realidad eh, es para hablar cuando a mí una prueba me puede dar positivo, pero en realidad no tiene el analito, o cuando una prueba me puede dar negativo, cuando en realidad sí lo tiene. Hay cosas interesantes. Miren acá, esto no es para que se lo aprendan, pero hay palabras que se repiten. Miren acá, los leucocitos me pueden dar positivo cuando en realidad no hay, porque la orina está pigmentada. Lo mismo pasa con la bilirrubina, lo mismo pasa con el urobilinógeno, lo mismo pasa con las proteínas, lo mismo pasa con los cuerpos cetónicos. Vieron que la orina pigmentada de alguna manera es un interferente que me puede generar falsos positivos. Después, por ejemplo, cosas interesantes que hemos hablado, la sangre, ¿cuándo me puede dar positivo, pero no es de la paciente, sino no es por enfermedad de la paciente? En la menstruación, por ejemplo, que fue lo que estuvimos conversando. Si pasamos a este renglón, esto nos sirve para repasar, porque cuando hablamos del método voy a hacer zoom acá, cuando hablamos de los hidratos de carbono, nosotros hablamos que teníamos dos métodos, glucosa oxidasa y glucosa oxidasa peroxidasa, que era
esto que ustedes ven acá. Y hablamos que el peróxido de hidrógeno que se forma puede ser de alguna manera consumido por diferentes compuestos endógenos, bilirrubina, ácido ascórbico y ácido úrico, que esto mismo está en mucha concentración en la orina. Acá, este método no es ideal, no es que no se use, no es ideal para cuantificar glucosuria, ya que estos compuestos están en una concentración bastante elevada. Entonces, cuando ustedes ven acá, si a mí me consume el peróxido de hidrógeno, me van a dar más, menos, y capaz que no encuentro glucosuria cuando en realidad hay, o sea, es un falso negativo, no encuentro cuando en realidad hay. Esto es ver que acá la glucosa tiene como falsos negativos estos interferentes que nosotros empezamos a ver. Cosas que hablamos en esta clase también, un falso negativo puede ser para nitritos, es decir, yo no tengo nitritos, pero capaz que es porque no esperé 4 horas. Por este tiempo que necesitan sí o sí las bacterias nitrificantes para pasar los nitratos a nitritos. ¿Ah? Me parece que esas son las cosas más interesantes que se desprenden de este cuadro. Y al igual los cuerpos cetónicos, al igual que en sangre o en suero o en plasma, si tenemos las muestras abiertas, se pueden evaporar y bueno, estaríamos como de alguna manera informando que son negativos, pero en realidad es falso, porque dejé la muestra abierta y bueno, no me sirve de mucho. ¿Ah? Así que esto parecía un poco así a ojo medio complicado, pero vieron que la gran mayoría de las cosas las pudimos conversar, así que bueno, creo que con eso ya basta. Vamos a hacer un pequeño resumencito. Dijimos que validamos la orina, vamos a hacer el control de las tiras reactivas, vamos a hacer el examen físico y vamos a hacer el examen químico. ¿Está? Ustedes ven acá cómo es el informe de un examen de orina, donde tenemos el aspecto límpido, Vogel 3. Miren acá, Vogel 3, densidad 1030. Insisto con esto, 1030 no es lo mismo que poner Vogel 3. ¿Tá? Lo que ustedes se van a dar cuenta cuando entren en el training de ver orinas, que la mayor veces que ponemos Vogel 3 es porque la densidad es 1030, porque 1030 la hace tan concentrada que le da un amarillo más oscuro, ¿ah? Que no es el amarillo claro que quizás tiene una densidad de menos de 1020. ¿Ah? La orina que es Vogel 1 tiene una densidad de 1000, de 1005, parece agua de la canilla. Bien, vemos todo esto que nosotros estuvimos hablando, cómo es que se informa. Proteínas no contiene, glucosuria no contiene. Por supuesto que si acá la tira reactiva me hubiese dado alguna de las cruces, yo no pongo una cruz o dos cruces, simplemente pongo el valor que el equipo automatizado me da. Cuerpos cetónicos no contiene, hemoglobina no contiene, bilirrubina no contiene, urobilina, que es el urobilinógeno negativo, estearasas negativos, nitritos no contiene. Bueno, ustedes me preguntarán por qué en algún lado hay no contiene y en otro lado hay negativo. Bueno, yo les voy a mostrar ahora una norma, acá un IT ISO, que son gente que sabe mucho que se reunió para que todos hiciéramos las cosas iguales y van a ver que ellos recomiendan colocar no contiene en estos analitos y colocar negativo en estos analitos. ¿Ah? Es por eso que se informa así. Entonces, dicho esto, hablamos de lo que es el examen físico, hablamos de lo que es el examen químico y vamos a pasar a hablar de lo que es, vamos a pasar a hablar de lo que es el sedimento urinario para ver fotos y ver un poquito de interpretación. A ver, ¿qué tenemos que saber del sedimento? Bueno, primero que nada, esto que está en amarillo. ¿Qué sucede? Nosotros cuando tenemos la orina, vamos a pasar la tira reactiva y la orina no va a estar centrifugada, porque si yo centrifugo todo, está todo en el sedimento y claramente yo quiero que lo que haya nadando en esa orina reaccione con las almohadillas. Entonces, la tira reactiva la vamos a pasar con la orina sin centrifugar. Ahora, para ver el sedimento y que todo eso que me da la turbidez, por ejemplo, verlo, yo necesito centrifugar la orina. Y acá hay como muchas cuestiones que son discutibles. Yo les traigo lo que hacemos en la práctica y lo que dicen las normas. Acá les traigo, por ejemplo, esto de que de las normas UNIT, que es gente que sabe mucho, se juntó para ver cómo podíamos estandarizar o lo que se pueda estandarizar de la orina. Y ellos dicen acá que cuando uno va a centrifugar, centrifuga capaz de centrifugar entre 1000 G y 2000 G, etcétera, etcétera. Dice nota, se debería centrifugar entre 2500 y 3000 revoluciones por minuto, que es lo que yo les pongo acá. ¿Qué sucede? Esto muchas veces van a escuchar por ahí, que yo nunca lo he leído, que cuanto más revoluciones por minutos haya, es como que los elementos formes se pueden llegar a romper.
¿tá? Esto yo lo he escuchado, me lo han dado en clases, no he tenido la oportunidad de leerlo. Em, Esto es lo que dicen las normas. Nosotros en la práctica diaria hacemos estas dos cuestiones, o 10 minutos a 1500, por esto que les decía, para evitar esa posible rotura, 1500 revoluciones por minuto o 5 minutos a 1500 revoluciones, ¿tá? Acá lo único que varía son los minutos. Pero bueno, les traigo esto porque está bueno saberlo, porque en un verdadero falso nos pueden poner esto, y si ustedes quizás ya trabajan o han tenido contacto con alguien que trabaja en un laboratorio, les va a decir otra cosa, pero en el verdadero falso que nos lleguen a poner tenemos que marcar esta opción, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo marco esta opción, y me dicen que está mal, yo puedo de alguna manera, con bibliografía, refutarlo, o por lo menos pelearlo, ¿tá? Esto me parecía bastante interesante aclararlo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya dijimos que íbamos a pasar la orina a un tubo cónico, y acá vamos a meter la tira reactiva, y vamos a leer, como ya leímos, los diferentes parches. ¿Qué sucede? Esto yo después lo voy a centrifugar. Acá les puse lo que hacemos en la práctica diaria. Y voy a obtener esto, y voy a obtener un sobrenadante y un sedimento. ¿Qué sucede? Esto acá normalmente son 10.000 litros. Y todo el sedimento, todo lo que anda nadando acá en la orina, queda concentrado acá en 1 mililitro. O sea, estos 10 mililitros quedarían como concentrados en este único mililitro. Es por eso que se dice que tenemos un factor de concentración de 10. Es decir, estos 10 mililitros, como yo los tengo centrifugados, hago que todo lo que esté nadando acá quede en este sedimento. ¿Tá? Y como son 10 mililitros y queda todo en 1 mililitro, decimos que es un factor de concentración de 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros dijimos, tenemos que cuantificar las proteínas y la glucosuria en caso de que tenga. Bueno, ¿de dónde vamos a hacer esto? Del sobrenadante. Porque ustedes se acuerdan que cuando hablamos de evaluación de la función renal, hablamos del método de proteínas y dijimos que era un método turbidimétrico. Entonces yo no puedo utilizar la orina sin centrifugar, porque esto ya puede llegar a tener cierta turbidez. Y el método de proteínas genera turbidez. Entonces, para evitar la turbidez de la propia orina, lo que yo hago es centrifugarlo, y del sobrenadante le mando al equipo automatizado para cuantificar las proteínas y la glucosa. Proteinuria y glucosuria en caso que corresponda, por supuesto. Y del sedimento, o sea, yo voy a tirar todo este sobrenadante, tirarlo no, pasarlo a otro tubo, colocarlo en el equipo, y este sedimento lo vamos a ver al microscopio para ver los diferentes elementos formes y poder informarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que voy a hacer es, lo que me queda, el sobrenadante, lo descarté, lo mandé para el equipo, lo puse en otro tubo, no importa. El sedimento, lo que uno va a ser aspirarlo, por supuesto, lo va a colocar en un porta con un cubre, y este porta con cubre va a ir directamente al microscopio para poder ser visualizado, que es lo que vamos a entrar a detallar ahora. Cosas importantes, que tenemos que saber. Nosotros tenemos acá dos binoculares que los dos, cualquiera de los dos, tiene una amplificación de 10, ¿tá? De 10 por. Es decir, me aumentan 10 veces lo que yo estoy viendo. A su vez, acá ustedes ven que esto se llama revólver, tiene como diferentes objetivos. Estos son binoculares, estos son objetivos. Entonces, acá por ejemplo, si estuviera acá el porta con el cubre, que yo voy a observar, estaríamos observando con un aumento de 10, y este me lo aumenta 10 veces. Es decir, estaríamos con un binocular de 10 con un objetivo de 10, por ende el aumento es de 100. Si yo estuviera, por ejemplo, con este objetivo de 4 acá, estaríamos hablando de un aumento de 40. Si yo tuviera este de 40, este objetivo de 40 acá, por 10 serían 400. ¿Tá? Entonces, tenemos que saber que el aumento, cuando hablamos de aumento de X, tengo que multiplicar el binocular por el objetivo. Entonces, ustedes ya saben que si me dicen que tengo que ver, por ejemplo, a 100x, hago 10 por 10 y hago como está en este momento. ¿Tá? Bien, eso me parece importante. Y después uno va a empezar a ver, acá cambié, uno va a empezar a ver va a empezar a ver orinas y orinas y orinas, y va a empezar a ver elementos formes, y tenemos valores normales
para informar. Lo ideal es que uno siempre mire 10 campos, cuente los leucocitos, eritrocitos, células epiteliales que ve por campo, cristales y cilindros por campo, y haga un promedio. Lo normal es que de leucocitos en orina encuentre entre 0 y 4, de eritrocitos entre 0 y 4, de células epiteliales entre 0 y 4. ¿Tá? O sea, ustedes ven que ustedes podrán presuponer, pero esto lo hablamos como parámetros de infección y de lesión. Pero bueno, también tenemos un valor de referencia si se quiere. Lo que yo les traigo acá, que viene acodado con esto de que está entre paréntesis, que si vamos de vuelta a las normas, que son las únicas que nos sirven como bibliografía para poder refutar un verdadero o falso, dice que si se observa entre porte y cubre, o sea, lo que tenemos acá, primero se debe visualizar con un aumento de 100 por o 100x, es decir, 10 y 10. Acá me quedó 40, pero 10 y 10. Primero se debe visualizar que en 100x las células epiteliales y los cilindros. Entonces yo les pongo acá células epiteliales 100 y cilindros 100. Acá este 400 es de la experiencia que vemos células epiteliales también a 400, pero vamos por las normas y si nos preguntan a qué aumento se ven las células epiteliales y los cilindros, a 100. ¿Tá? Se los dejo acá, 100, 100. Después de que yo vea las células epiteliales y los cilindros, voy a pasar al de 400x, es decir, ahora sí, para ver qué, los leucocitos y los eritrocitos. Leucocitos y eritrocitos. ¿Tá? Entonces, por campo de 400, ¿tá? Yo tendría que ver, en 10 campos de 400, tendría que ver en el promedio entre 0 y 4. En cambio, cuando los campos que yo cuente, que van a ser 10 también, van a ser a 100 en caso de las células epiteliales y de los cilindros. ¿Tá? Dice acá, con respecto a los cristales, que dice con respecto a los cristales, dice de alta resolución, por eso es que los cristales se le pone 400, ¿tá? Al igual que los leucocitos y los eritrocitos. ¿Tá? Bueno, creo que esta diapo, más nada. Acá les traigo todo lo que podemos llegar a encontrar en orina, algunas de las cosas, porque después vamos a ver espermatozoides, levaduras y un montón de cositas más. Vamos a empezar a hablar de los eritrocitos. ¿Tá? Estas son fotos sacadas de diferentes atlas, que siempre las fotos de los atlas son más lindas que la vida propia, ¿no? La vida real con el microscopio. Pero bueno, acá dijimos se ve a 400, es por eso que hago este recorrido 10 del binocular, 40 del objetivo. ¿Qué sucede? Lo ideal, o lo ideal no, lo que más parecido vamos a ver a la vida real son esto, ¿no? Donde uno ve los eritrocitos que parecen de verdad que trazado a lápiz, ¿tá? Y en algunos se llega a ver la depresión central, en este está muy lindo, ¿tá? Así es como normalmente se pueden llegar a ver los eritrocitos. Lo que yo les decía hoy, la tira reactiva puede haber detectado hemoglobina y aún así no verlos. ¿Por qué? Porque me demoré. Me demoré yo o, bueno, acá tenemos otra opción, o el transporte. El paciente hace un rato que está en emergencia y pasó muchísimo tiempo hasta que la muestra llegó al laboratorio y, bueno, nada, estos glóbulos rojos, como están en un ambiente que no es el habitual, explotan, se rompen y no los veo. Acá lo que yo les traigo son glóbulos rojos dismórficos, es decir, dismórficos parece como que tuviera un chichón. Y ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de la evaluación de la función renal, nosotros hablamos del síndrome nefrítico. Que el síndrome nefrítico, yo tengo un agujerito ahí producto de una reacción inmunológica en el glomérulo y hace que los glóbulos rojos pasen por ahí y pasen por todo el túbulo y como que se achichonen. ¿Tá? Cuando ahora más adelante les nombre el síndrome nefrítico, esto me refiero con glóbulos rojos dismórficos. ¿Tá? Cuando vemos esto, nos ponen la pista de que puede venir que que el glóbulo rojo pasó por el glomérulo. ¿Tá? Eso es lo que nos pone en la pista estos glóbulos dismórficos. Una de las enfermedades donde el glóbulo rojo pasa por el glomérulo porque se rompió es en el síndrome nefrítico. ¿Tá? Y después, esto se los traigo lo mismo. La UNIT, si bien yo les comentaba en la diapo anterior que el valor de referencia es de 0 a 4, ellos dicen, bueno, si ves de 0 a 1, escaso, si ves de 2 a 3, algunos. Es decir, esto en realidad, cada laboratorio
lo va a adaptar a su trabajo diario. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan, de 0 a 4 es normal, o sea, de tener escasos o algunos, vendría a ser de 0 a 4 acá, si se quiere, sería normal. Ya más de 4 regular cantidad, ya uno lo puede poner en la pista de que, bueno, ya claramente esa orina no es normal, sino que quizás está cursando la paciente una infección urinaria o que va justamente con lesión, por eso vemos los eritrocitos. ¿Ah? Puede cursar infección urinaria sin eritrocitos o puede tener una infección urinaria con eritrocitos porque justamente la inflamación y la infección, además de presentarnos leucocitos, también si hay lesión podemos ver los eritrocitos. ¿Ah? Muy bien. Arrancamos con los leucocitos. Acá es como se ven los leucocitos y acá yo les traigo como una imagen comparativa. Ustedes ven que acá el glóbulo rojo no tiene esa granularidad que tiene el leucocito y a su vez tenemos un tema de tamaño. ¿Tá? Ustedes ven que acá el leucocito es más grande que el glóbulo rojo. Y acá cuando tenemos, acá si tuviéramos que informar, ya viendo este campo, nosotros ya podemos decir que hay entre regular o abundante. ¿Tá? Si ustedes ven acá la tabla de la UNIT, te dice, bueno, de 5 a 12 es regular o abundante más de 13. Claramente acá hay más de 13, no lo puse a contar, pero 3, 4, 5, 6, 7, sí, claramente hay más de 13. Entonces, esto sería abundante. ¿Tá? ¿En cuánto lo vamos a ver? Con el objetivo, con el binocular de 10 y con el objetivo de 40 para formar las 400 por, que es lo que me dice la UNIT. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, cuando yo tengo leucocitos en la orina, el paciente puede tener o una cistitis, o sea, una infección urinaria baja a nivel de vejiga, o si está a nivel de parénquima renal, en acá que duele la zona lumbar y el paciente viene con fiebre, nos pone poner en la pista de que estamos frente a una pielonefritis. ¿Tá? Dependiendo justamente de la localización, es que se le llama pielonefritis, cistitis, prostatitis o uretritis. ¿Tá? En todas estas cuestiones hablamos de que puede haber una infección y por supuesto los leucocitos son el caballito de batalla para poder combatir las infecciones y los vamos a encontrar en la orina. Seguimos con las células epiteliales planas o células epiteliales y nosotros podemos tener células epiteliales en el sedimento y según la morfología de las mismas, nosotros podemos presuponer si está en el epitelio, si vinieron del epitelio tubular, del epitelio de los uréteres o de lo que es el tercio distal de la uretra. Vamos a arrancar acá, esto es para recordar nomás, según las guías, según la UNIT, tenemos que verlo con el objetivo de 10 y es un aumento de 10x. Acá la x vamos a tener que sacarla porque no iría ahí con el objetivo de 10. Aunque sería x también, pero bueno, utilizamos la x para hablar más que nada de aumento. Aunque no es que haya estado mal puesta, pero bueno, para no confundir. Esto, como le decía, pueden venir de tres lugares diferentes. Primero que nada, cuando hablamos de epitelio tubular, hablamos de aquel epitelio que nosotros ya estudiamos, que tiene sus distintas funciones en lo que es la nefrona y en los distintos túbulos. Son muy difíciles de ver, ustedes observen que son células que tienen como muchas inclusiones citoplasmáticas, porque esto parece que fueran lípidos, son muy difíciles de ver. Bueno, nada, en caso de verse, se informan como células epiteliales planas del epitelio tubular. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, células de lo que son desde el uréter, se llaman de la parte de transición, ustedes ven que parece como un huevo frito, porque tienen un citoplasma y tienen un núcleo que es bien redondito y parece de verdad que un huevo frito, ¿no? Y a otros libros dice que parece como una pera, pero bueno, nada, son bien así, bien como un huevo frito con el citoplasma y el núcleo. Y después tenemos estas otras que son las más, donde uno más, las que más reconoce, porque son las que más ve, que son las células epiteliales planas, que ustedes ven que son muy grandes, que tienen un núcleo muy pequeño, que todas estas células se terminan barriendo justamente cuando le decimos al paciente que recoja la orina utilizando la técnica de chorro medio. ¿Tá? Todas estas células epiteliales están acá en el tercio distal de la uretra, que cuando lo hago orinar por chorro medio, el primer chorro se encarga de eliminar todas estas células, que en definitiva lo que me permiten ver es un mejor el campo, ¿no? Porque bueno, acá yo veo células, 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 pero capaz que hay alguna célula que está por debajo de estas y no me deja verla. ¿Ah?
Bien, como estas son las que más vamos a ver, estas se pueden llegar a ver, estas son muy difíciles de ver. ¿Qué sucede? Acá también, según la UNIT, tenemos un valor de referencia donde ellos te dicen escasas hasta 2, algunas hasta 3, regular o abundante. Esto en realidad no nos pone en la pista de nada, porque bueno, alguien puede tener abundante porque hizo mal la recogida del chorro medio y esto no tiene ningún tipo de conducta, nada, sino que tiene más descamación que el resto de los pacientes, o bueno, nada, no tomó la muestra de manera adecuada, pero bueno, no tiene no tiene una conducta terapéutica atrás de tener abundantes o regular, da igual. También en el sedimento, además de células y todo lo que aprendimos, podemos llegar a ver, dependiendo del pH, y esto es pregunta de examen, dependiendo del pH podemos ver diferentes tipos de cristales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un pH de 7, se dan las condiciones para que precipiten diferentes solutos. Y esta precipitación se ve de determinada manera y según cómo se vea y en el pH que estemos es el nombre que tiene. Por ejemplo, a pH de 7, cuando uno ve como una arenilla, que sí, de verdad es como una arenilla más dispersa o más junta, a pH menor a 7 decimos que esta arenilla se llaman uratos amorfos. Amorfo porque no tiene forma y es característico porque ustedes ven que cuando yo centrifugo el tubo me queda un sedimento rosado. Entonces, al ver esto, yo ya sé mínimamente que el pH que tiene la orina es menor a 7 y es muy probablemente que vea estos uratos amorfos que, insisto con esto, se ven ahí como una arenilla, que nada, no tienen casi relevancia clínica porque en realidad son cosas que el organismo quiere de alguna manera eliminar y puede precipitar dependiendo de ciertas condiciones que se da es individuo dependiente. Pero bueno, no hay que preocuparse si los pacientes tienen esto, sino que nada, se le dieron las condiciones a ese paciente para que todos las sustancias inorgánicas, compuestos orgánicos, medicaciones y demás precipitaran. Después también tenemos los cristales de ácido úrico que tienen como esta forma romboidal, que es característico también a pH menor a 7. Acá lo que les traigo para recordar es que el aumento a los cuales vamos a dar los cristales es a 400x, a 400 por. Otros cristales que vamos a ver en orinas ácidas son los cristales de oxalato de calcio, que ustedes ven que tenemos dos formas de ver el oxalato de calcio. Esto se llama oxalato de calcio dihidratado y este se llama monohidratado. Es el mismo oxalato de calcio, lo único que uno es dihidratado y el otro es monohidratado. Y es característico también que el oxalato de calcio se pueda ver a pH neutro. Esto está en los libros, no está específicamente que en orinas ácidas, ácidas, ácidas. Sí, es verdad que lo vemos mayoritariamente en orinas ácidas, pero saber la letra chica por las dudas que yo puedo encontrar oxalato de calcio a un pH neutro. Esto ya lo dijimos, determina bien las bajas temperaturas, promueven su formación, se dan muestras que han sido refrigeradas, bueno, en fin, nada, datos. Bien, creo que de acá lo dijimos, creo que acá lo dijimos todo. Por otro lado, tenemos aquellas sustancias que precipitan, aquellos solutos y sales que precipitan a pH mayor de 7. Y ustedes ven acá que tenemos también como una arenilla, pero a pH 7. Cuando la misma arenilla, esta anteriormente, la vemos a pH de 7, en vez de hablar de uratos amorfos, hablamos de fosfatos amorfos, donde el sedimento, en vez de ser rosado, lo podemos llegar a ver como un sedimento de color blanco. Esto que yo les muestro acá son cristales de fosfato triple magnesiano, que tiene la particularidad, y así se los describe, como una caja de ataúd vista desde arriba. Así que, nada, cuando en algún verdadero o falso nos pongan, este es muy difícil de decir si es fosfato o urato, sin que nos den el pH. Pero cuando veamos esta tapa de ataúd desde arriba, podemos ya decir que es fosfato triple magnesiano. Y después tenemos también algo que es fosfato de calcio, que tienen como son como estos palitos todos unidos que pueden llegar incluso a tener una forma de asterisco. También aparecen en orinas mayor de 7. Esto en realidad, insisto, no hay que preocuparse, es simplemente que se dan las condiciones para que esto suceda. Voy a ir una diapo para atrás, porque ¿qué sucede? Hay diferentes afecciones clínicas que son la formación de cálculos renales. La formación de cálculos renales normalmente
se da, que terminan obstruyendo el pasaje de la orina hacia la vejiga, se da en los uréteres. Y la mayoría de las veces es porque estos cristales de oxalato de calcio comienzan a depositarse y en vez de formarse en la vejiga, comienzan muy lentamente a hacerlo en el uréter. Entonces, muchos cristales juntos pueden llegar a formar cálculos, y los cálculos tienen otra conducta terapéutica porque, bueno, pueden obstruir el uréter, entonces eso hace que la orina refluya hacia atrás y pueden generarme una insuficiencia renal aguda si el otro riñón no compensa como debe. Eso lo nombramos también cuando hablamos de la evaluación de la función renal, la importancia de detectar un cálculo en un paciente monorreno, por ejemplo, donde el único riñón que tiene funcionando, la orina no puede ser evacuada hacia la vejiga porque tengo justamente un cálculo en el uretra. Nada, simplemente para que vean como que esto, así solo en orina, de verdad, poca relevancia clínica, pero ojo al gol, porque bueno, nos puede poner en la pista de que si esto sucede en lo que es el uréter, bueno, ahí la cosa se puede complicar. Bien, vamos a hablar un poquito de cilindros. Lo anterior fueron cristales, vamos a hablar un poquito de cilindros. Para hablar de cilindros tenemos que hablar de una proteína que se llama proteína de Tom Horsfall. Esta misma nefrona es la que nosotros estudiamos cuando hablamos de evaluación de la función renal, que aparecían los diferentes canales y demás. Bueno, acá les dibujo el canal NKCC2, que ya lo estudiamos en ese teórico. Primero que nada, tenemos que saber que los cilindros de alguna manera están formados por una matriz que se lo da a esa matriz la proteína Tan-Horford. La proteína Tan-Horford es una proteína que se sintetiza acá en el asa de Henle ascendente gruesa que tiene varias funciones. Primero que nada, evitan la cristalización, evitan que pase lo que les mostré en la diapo anterior. Por ende, de alguna manera protegen el riñón, protegen a que todos los túbulos no se le depositen ningún tipo de sustancia que impida el trabajo correcto de todos los canales y tiene una particularidad porque es antimicrobiana. ¿Qué sucede? Cuando también se dan cierto tipo de eventos, como por ejemplo una disminución de la volemia por ejemplo, un aumento de la reabsorción de agua o una disminución de la absorción de agua, esta proteína de alguna manera puede gelificarse, digamos, y empezar a atrapar todo lo que venga en lo que es este túbulo. Por acá, obviamente, viajan diferentes solutos que puede atraparlos esta proteína y de alguna manera esta proteína sigue su camino y nosotros la encontramos en orina. Cosas importantes que podemos llegar a ver. Hay cilindros que se llaman cilindros hialinos, que es simplemente ver la matriz de esta proteína. Ahora yo les voy a mostrar una foto, pero es la matriz de esta proteína donde uno en el sedimento ve justamente como cilindros. Ahora yo se los voy a mostrar como parecen lombrices. ¿Qué sucede? Cuando acá hay alguna lesión, capaz que algún glóbulo rojo se escapa y puede terminar dentro de la matriz. Entonces tenemos los cilindros eritrocitarios. Que cilindros eritrocitarios nosotros lo aprendimos cuando hablamos de síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrítico tengo acá el sistema inmune por inmunocomplejos actuando y acá me rompe todo. Obviamente que el glóbulo rojo viaja por diferentes motivos de volemia, de reabsorción de agua, logra introducirse dentro de lo que es la proteína de Tan-Horford y terminamos encontrando cilindros eritrocitarios. Si yo tengo una pielonefritis, donde tengo una infección en el parénquima renal, dentro de esta proteína van a haber leucocitos, entonces tenemos cilindros leucocitarios. Tanto el cilindro leucocitario como el cilindro de eritrocitos son patológicos, porque bueno, hay leucocitos y eritrocitos que ya directamente no deberían ni estar. Bien, dicho esto, creo que no me olvido de nada, me voy a fijar. Tucu, no me olvidé nada. Estas son las fotos. Por ejemplo, tenemos acá, yo acá lo repasé el negro para verlo mejor, pero acá con las flechas tenemos diferentes cilindros y vieron que toman la morfología del túbulo. Estos cilindros hasta dos por campo son normales. Se ha visto que aumentan esta cantidad de cilindros cuando estamos post ejercicio o en la deshidratación. Vieron de vuelta el juego con el tema del agua.
Si estoy deshidratado, la volemia cambia. Entonces, al estar deshidratado, es como que esta proteína se concentra más y toman verdaderamente la forma del túbulo. ¿Tá? Y en el ejercicio, que es extenuante, uno también pierde muchísimo líquido y decir ejercicio extenuante, más o menos es decir deshidratación. ¿Tá? Cuando uno se expone al calor, básicamente está perdiendo líquido, entonces ayuda a que la proteína de Tom Horford de alguna manera gelifique, esta es la palabra que utilizan los libros, y la podamos ver de esta manera. ¿Tá? Estos son cilindros, hasta dos es normal. Hay patologías como es la glomerulonefritis, y la pielonefritis y la enfermedad renal crónica, donde estos cilindros, en este caso se llaman cilindros hialinos, porque ustedes ven que de verdad son transparentes, pero en la glomerulonefritis, ¿tá? Como es por ejemplo, el síndrome nefrítico, ¿qué es lo que vemos? Esto, cilindros eritrocitarios, ¿tá? Donde vemos un montón de glóbulos rojos que parece de verdad que estuvieran metidos adentro de algo. Ese algo justamente es la proteína de Tom Horford. Y de este lado, sí, de este lado siguen siendo glóbulos rojos. ¿Tá? Estos son cilindros eritrocitarios. ¿Tá? Entonces, son patológicos en la glomerulonefritis, pero ojo, son patológicos aquellos cilindros no hialinos. Son patológicos cuando estos cilindros hialinos, de alguna manera, adentro de ellos tienen eritrocitos. Por otro lado, tenemos los cilindros leucocitarios, es decir, es ver un montón de leucocitos, acá se ve más lindo con sus diferentes núcleos y granulaciones. Tenemos que estos cilindros leucocitarios, que están todos los leucocitos uno al lado de la otra, y uno, si intenta dibujar la matriz, puede llegar. Esto en realidad también es patológico y su presencia indica infección e inflamación adentro de la nefrona. ¿Tá? Y cuando vemos esto, vemos pielonefritis. También vemos que pueden coexistir en un mismo cilindro eritrocitos con leucocitos. Entonces, nada, sepan que uno no excluye al otro. Acá vemos justamente cómo aparecen los dos. Vieron que los cilindros son muy grandes. ¿Tá? Esto explica por qué hay que verlo a un aumento de 100x. Porque si yo veo este cilindro y cuento cilindros a un aumento de 400, teóricamente podríamos decir que estamos viendo, si yo veo un aumento de 400, capaz que veo es como que el campo, se magnifica el campo, sí, pero de alguna manera pierdo visibilidad. Y como son grandes los cilindros, por eso es que se observan a 10, perdón, a 100x. Lo que normalmente vemos a 400x son diferentes las células para verlas más grandes. Después tenemos aquellos cilindros que se llaman cilindros granulosos, que, nada, de alguna manera, como les pongo acá, en situaciones normales pueden ser lisosomas excretados por las células y en situaciones patológicas pueden ser agregados proteicos filtrados por el glomérulo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un problema en el glomérulo, hay muchas proteínas que no se logran reabsorber por X, por tubulopatía, por glomerulopatía, por lo que ustedes quieran, y todas esas proteínas quedan como inmersas dentro de la proteína de Tom Horford y se ve como estos cilindros que son sí, justamente cilindros granulosos. Uno no identifica células acá, por eso no son ni eritrocitarios ni leucocitos, y uno no ve un cilindro hialino acá. Acá esta forma se le llama cilindro granuloso. Acá tenemos más como ejemplo. Y después tenemos los cilindros serios, que el cilindro serio es característico de verlo en la insuficiencia renal avanzada. Ustedes ven que tiene exactamente la forma de la nefrona. ¿Tá? Ustedes ven acá que tienen como estas escotaduras y son mucho más grandes. Justo acá aparece un cilindro granuloso, parece, y está dentro de un cilindro serio. ¿Tá? Ustedes ven que acá está como nos ponen la pista de que estas túbulos están mucho más dilatados, cosa que pasa en la enfermedad renal avanzada. ¿Tá? Entonces acá tenemos un cilindro hialino, podemos pensar que esto es un granuloso, porque células no, por lo menos a simple vista no se le reconoce, y tenemos este cilindro serio como abrazando a ese cilindro granuloso, que bueno, justamente nos da un poco de noción de tamaño. Y esto me parece súper interesante porque se llegan a ver ahí las flechas, lo que quieren mostrar son como estas escotaduras, ¿tá? Que de verdad es como si estuviera remedando la forma de la nefrona. ¿tá? Así que cuando vemos esto, estamos pensando que el paciente tiene una enfermedad renal avanzada, por eso es que se llegan a ver. ¿tá? Suelen ser más anchos que los hialinos, exactamente, las hendiduras, ahí va, esto es lo que les nombraba.
Esto que les traigo acá es simplemente un resumen de la charla que hemos tenido, para que, bueno, nada, en vez de ir diapositiva por diapositiva, les dejo acá el cilindro, cómo se forma, cuál es la causa y, bueno, qué interpretación uno le da. Vieron que acá señalé síndrome nefrítico en lo que es el cilindro eritrocitario y infección urinaria en lo que es el cilindro leucocitario. El cilindro serio, vamos a ver insuficiencia renal crónica, y el hialino, nada, normales o en pequeñas cantidades. Hay muchas cosas más que uno ve en orina, vamos a ir repasando algunas de ellas. Y acá les traigo también la norma, UNIT ISO lo pone a estos elementos que vamos a ver como cuerpos extraños u otros. ¿Ah? Vamos a arrancar con las levaduras. Candida albicans es lo que es la levadura que más principalmente uno puede ver en el sedimento. ¿Ah? ¿En dónde vemos cándida en pacientes que son diabéticos inmunodeprimidos? Más que nada, la tenemos que ver con un aumento de 400 porque son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo es que se informa? La UNIT ISO, de alguna manera, nos pone en la pista que se debe informar, como dice acá, escasos, regular o abundantes. ¿De qué depende que sea escaso, regular o abundante? Bueno, ellos no dan ningún tipo de escala, sino que dejan que el laboratorio haga como su propia escala, digamos, por ejemplo, de 0 a 1, no sé, escasos, de 2 a 4 regular y mayor de 5, no sé, abundante, estoy inventando. Pero bueno, lo importante es que las levaduras también se ven así, a simple vista aparecen eritrocitos, pero la diferencia y clara diferencia es que están como uno al lado del otro formando ahí, ¿no? Pequeñas ramificaciones y después podemos ver también esto que es característico, son las cifas, ¿no? Donde, bueno, nos sacan de la duda que no son glóbulos rojos uno al lado del otro, sino que son justamente levaduras. ¿Qué otras cosas, qué otros cuerpos extraños podemos empezar a ver acá? Ellos te dicen, bueno, solo se informa que se observan cuerpos extraños cuando por lo menos se visualiza uno en el campo de alta resolución, es decir, de 400, o si es mayor a 10 unidades. Cuando se observa campo cubierto se informa abundante. Acá nos sacó de la duda de lo que me había inventado anteriormente. Si nosotros vemos todo este campo lleno de levaduras, por ejemplo, se informa abundante. ¿Cuáles pueden ser los objetos o los cuerpos extraños? Filamentos, levaduras, espermatozoides, parásitos. ¿Tá? En este caso, espermatozoides, cuerpos grasos o parásitos, se debe informar si observan, en este caso, espermatozoides. Nadie va a ponerse a contar espermatozoides, por lo menos en un examen de orina. Después, si trabajan en un centro de reproducción, sí van a tener que contar un montón. Pero en el caso de orina, cuando se observan, simplemente se observan. Y ahora vamos a hablar un poquito de las tricomonas, porque es muy importante las tricomonas, porque nos ponen la pista de que hay una infección opa, hay una posible no, hay una infección de transmisión sexual. Acá tengo una foto, pero más adelante tengo un video, porque se- a golpe de vista, para un ojo no muy entrenado, puede parecer un leucocito. ¿Tá? Tiene ahí como cierto algo en el citoplasma que para un ojo no entrenado puede parecer un leucocito. Pero ahora tengo un video porque se mueven. ¿Tá? Y al moverse, obviamente, uno nos pone en la pista de que está claramente, y le puede ver un flagelo, por ende, uno sabe que es una tricomona. ¿Qué es la tricomona? Un parásito. Entonces, acá en este caso es muy importante porque en caso particular de niños, ¿tá? Uno tendría que, de alguna manera, realizar una denuncia porque tiene un valor diagnóstico para infección de transmisión sexual, la tricomona. Entonces, si uno ve tricomonas en niños, bueno, tiene que pensar algún tipo de violencia, porque bueno, están como en un grupo bastante poderoso para decir que si tiene tricomonas es porque, bueno, pudo haber sido por infección, es una infección de transmisión sexual. Tengo la foto acá, el video, a ver si me deja verlo, vamos a cambiar el puntero, o le puedo, ahí va. Miren acá, ¿vieron cómo se mueve? No se le llega a ver el flagelo, pero no es muy linda la imagen, yo sé, pero bueno, claramente lo que les quiero mostrar es el movimiento. Se les llega a ver como un pequeño flagelo, pero está nada, lo importante, acá se le ve el flagelo. Lo importante es que vean que un leucocito no se mueve de esta manera. ¿Ah? Y a golpe de vista, uno se la puede confundir, ¿vieron? Pero bueno, si se mueve, es una tricomona. Hablamos en su momento
cuando hablamos de la evaluación de la función renal, hablamos del síndrome nefrítico y el nefrótico. ¿Qué dijimos? Entre muchas cosas, que la proteína en 24 horas, la proteinuria en 24 horas, en el nefrótico era mayor de 3,5 y en el nefrítico menor a 3,5. Pero el paciente que tiene un síndrome nefrítico va a venir con hematuria y con cilindros eritrocíticos. ¿Qué es este? Es el cilindro que acabamos de estudiar, es este que ustedes tienen acá. Por eso yo cuando dimos esa clase les decía, bueno, cuando veamos orina, vamos a ver estas fotos, ¿no? Donde, insisto con esto, si se acuerdan del síndrome nefrítico, de alguna manera teníamos un evento previo que puede ser una faringitis, que de hecho es una faringitis estreptocóxica, que después el cuerpo combate la faringitis, pero queda algún inmunocomplejo a la vuelta que se va a depositar en el riñón, eso llama al sistema inmune, parte de la nefrona queda como un agujero importante donde pasan los glóbulos rojos y de alguna manera los glóbulos rojos quedan como absorbidos dentro de la proteína Thom-Horford y tenemos un paciente que hace pichí, te dice que tiene sangre y al microscopio ve estos cilindros eritrocitarios, que bueno, nada, y si previamente nos dice que hace 2 semanas tuvo una faringitis bacteriana, uno puede presuponer que está cursando un síndrome nefrítico por una enfermedad postestreptocóxica. Si hacemos un resumen de todo esto, primero que nada tenemos que validar la orina, tenemos que hacer un examen físico, aspecto, color, tenemos que hacer el examen químico, que es colocar la tira, leer la tira, ya sea manual o automatizada. Obviamente que si tenemos un dato clínico, mucho mejor, porque si a mí me dicen, no sé, síndrome urinario bajo, yo ya sé que, por ejemplo, el aspecto puede estar turbio, ¿tá? Porque pues, seguramente haya leucocitos, haya bacterias ahí a la vuelta que me den el aspecto de turbidez. Y obviamente en el examen químico, el leucocito voy a ver si son bacterias nitrificantes, si el paciente tuvo más de 4 horas de retención de orina, nitritos voy a ver. Si justamente, por ejemplo, esa infección urinaria empieza a generar una lesión, voy a ver sangre. Si es una pielonefritis donde la infección ya de alguna manera está jodiendo de manera importante el glomérulo, capaz que empiezo a ver proteínas. Entonces, la orina se la subestima muchísimo porque es un examen inocuo, no le damos mucha bolilla, pero nos pone en la pista de un montón de enfermedades que simplemente mirando el examen químico uno ya puede presuponer que el paciente tiene. Después del examen químico y después de cuantificar en este caso las proteínas o la glucosa o lo que corresponda, vamos a mirar el sedimento urinario para ver qué es lo que hay y vamos a informar para así hacer el examen de orina completo. Acá les dejo lo que normalmente recomienda la UNIT, escasos algunos, regular o abundante, dependiendo del conteo. Y bueno, me parece que es la última, sí, es la última. Así que bueno, chicos, nada, espero que les haya servido, que les haya aportado. Cualquier cosa, como siempre, me mandan un mail, un mensaje, lo que sea, si tienen dudas. Y bueno, nos vemos en el próximo teórico. Saludos para todos.